Vamos a continuar con torsión. Entonces revisemos ahora ángulo de giro en el rango elástico. Entonces tenemos nuestra barra cilíndrica. Cuando le aplicamos el torque a esta barra cilíndrica, nuestro punto A se desplaza a un punto A', como ya vimos, aparece nuestro ángulo de torsión y aparece la deformación unitaria, gamma. Entonces tenemos que gamma es una relación entre el radio del cilindro por el ángulo de giro sobre la longitud. Ahora involucramos la ley de Hooke, que nos dice que el cortante es igual al módulo de rigidez por el gamma, y de ahí despejamos el gamma y nos da que es igual a cortante sobre el módulo de rigidez. Entonces, si reemplazamos acá el cortante en esta fórmula, nos va a dar que cortante es igual a TC sobre J y va multiplicado por el módulo de rigidez. Entonces, igualando este gamma máximo de TC sobre JG con gamma igual a C por phi sobre L, vamos a obtener esta fórmula de ángulo de giro, que es igual a TL sobre JG, donde T es el torque, L la longitud, J el momento polar de inercia y G el módulo de rigidez del material. Al reemplazar las unidades de cada uno de ellos, obtenemos el ángulo phi en radianes. Entonces esas serían las primeras fórmulas que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver relación de engrane, que se da cuando dos engranes están en contacto y uno le transmite el torque, la velocidad o la potencia al otro. Para eso vamos a revisar que si el torque se le aplica al engrane pequeño, el torque de entrada, el engrane de salida va a aumentar el torque y a disminuir la velocidad. Si el torque de entrada se le aplica al engrane grande, entonces el engrane de salida pequeño va a disminuir el torque y va a incrementar la velocidad. Entonces depende de cómo hagamos esta relación, vamos a obtener estos resultados. Para nuestra gráfica, el torque que aplicamos acá es el mismo torque en todo el eje. Por lo tanto, el torque de entrada va a ser igual al torque en B. Entonces arrancamos con eso. Luego vemos la relación de torques. Es una relación directa, donde tenemos que el radio del engrane va a ser igual al torque de ese engrane. El radio del otro engrane, en este caso C, va a ser igual al torque C. Entonces aquí vemos relación directa. Si tenemos este radio en B, aquí vamos a tener enfrente el torque en B. Listo, entonces esta es la relación que vamos a tener para torques. La relación de velocidad, donde W es la velocidad angular en revoluciones por minuto, va a ser inversa. Entonces si aquí tenemos el radio en B, aquí vamos a tener la velocidad en C. Aquí tenemos el radio en C, aquí tenemos la velocidad en B. Entonces este va a ser una relación inversa. Y se cumple también para ángulos de giro. Entonces aquí también la relación es inversa. R de B con phi de C, R de C con phi de B. Listo, entonces estas son las relaciones que vamos a obtener cuando tenemos dos engranes en contacto. Tenemos que tener en cuenta también el tipo de extremo que estamos trabajando. Aquí tenemos un soporte fijo o un empotramiento. Esto lo que significa es que aquí tenemos la máquina conectada. Cuando la máquina está apagada y se va a arrancar, en ese momento actúa como si estuviera empotrado. Hay que vencer la inercia para que empiece a girar. En ese momento es donde podemos obtener un fallo en el eje. Entonces aquí tenemos dos tipos de extremos. Este que se llama extremo fijo, que lo tenemos aquí señalado, y este que es móvil. Entonces los dos extremos de acá son móviles porque no tienen definido un empotramiento o no van acoplados directamente a la máquina. Entonces para ellos vemos lo siguiente. Entonces el ángulo de giro ya lo observamos que en un eje lo calculamos como TL sobre JG. La única manera de que un ángulo de giro de un eje sea igual al de un extremo es cuando el extremo es fijo. Esto ocurre porque si yo tengo mi eje fijo acá, no se va a mover. Cuando yo lo gire, el giro que va a hacer el eje va a ser exactamente igual al giro que hace el engrane. Entonces podemos decir que el phi del extremo va a ser igual al phi del eje y se puede calcular con la fórmula T por L sobre JG. Ahora cuando tengo móvil los extremos, entonces ya vamos a decir que el phi del eje va a ser igual al phi del extremo que tenemos acá señalado, o el extremo externo, menos el phi del extremo que está engranado. Entonces obtenemos esta fórmula para eje móvil. Entonces es la relación de los dos ángulos de giro, la que se obtiene para el eje. Ahora vamos a hablar de la potencia.
la potencia es igual a 2 por pi por la frecuencia por el torque. Entonces, si estamos en sistema internacional, la potencia va en watts y la frecuencia en hertz. Hertz es igual a 1 RPM sobre 60, o como está en el libro, 1 RPM igual a 1 sobre 60 Hz, que al hacer la operación nos va a dar exactamente igual. El torque está expresado en Newton en sistema internacional. Si estamos en sistema inglés, la potencia va en caballos de fuerza, la frecuencia en Hz. Tenemos que la relación es exactamente la misma y el torque va a ir en libras por pulgada o en libras por pie. Si revisamos las especificaciones de un motor, pues ahí vamos a encontrar la potencia, que en este caso nos da 0.5 kilovatios. Nos va a especificar las RPM, si lo tenemos en una relación de 50 Hz, cuánto nos da las RPM, o si lo vamos a trabajar con la frecuencia de 60 Hz, entonces cuántas RPM vamos a tener. Entonces generalmente el motor nos va a dar las RPM y nos va a dar la potencia. Entonces con eso podemos calcular el torque utilizando esta relación, potencia sobre 2pi sobre frecuencia. Para tener en cuenta también el ángulo de giro de todo el eje cuando se aplican diferentes torques, pues va a ser igual a la suma de los ángulos de giro que determinamos en cada una de las secciones donde aplicamos ese torque. Entonces va a ser igual a esta sumatoria que tenemos acá. Listo, pasando a un ejercicio de aplicación. Entonces tenemos este sistema con un motor eléctrico. El motor eléctrico entrega un par de torsión de 500 newton y cada una de las máquinas que está acoplada acá, que se señalan en las poleas, absorbe 300 newton y la otra absorbe 200 newton. Listo, si se sabe que el módulo de rigidez del eje es de 27 gigapascales y los pares de torsión los que se muestran, hay que determinar el cortante máximo en el eje BC y en el eje CD. Hay que determinar el ángulo de giro entre B y C acá y entre B y D, desde aquí hasta acá. La deformación unitaria cortante también de cada uno de los ejes. Listo, o sea que las fórmulas que vamos a utilizar son la de cortante máximo, la de ángulo de giro y la deformación unitaria. Entonces, para iniciar, pues hacemos un corte en el eje BC. Tomamos esta sección, nos da los 200 newton. Entonces, este torque va en este sentido. Siempre colocamos el otro torque en sentido contrario. ¿Por qué? Porque las máquinas están absorbiendo el torque del motor. Le van a quitar ese torque que viene acá. Entonces, traemos 500 en este eje. La primera máquina le va a quitar 300, nos quedan 200. La segunda máquina le va a quitar los 200 y nos va a quedar 0 en esta parte. Entonces lo colocamos en este sentido, hacemos la sumatoria de momentos y nos queda que el torque BC es igual a 200 newton por metro. Aquí es por cortante máximo. Entonces tomamos ese torque que acabamos de hallar. Tenemos el radio, aquí estamos aplicando la fórmula TC sobre J. El radio es la mitad del diámetro que nos dan acá. Entonces lo expresamos como aquí está en newton por metro, aquí lo expresamos en metros sobre pi medios de el radio elevado a la 4. Eso nos da 18.782.870 newton sobre metro cuadrado, que equivalen a megapascales. También podemos trabajar en la unidad de newton sobre milímetro cuadrado, y eso nos va a dar megapascales también. Entonces podemos trabajarlo en milímetros, pero aquí tenemos que tener cuidado con la unidad que utilizamos también para que nos dé megapascales directamente. Ahora, ángulo de giro. El ángulo de giro, entonces utilizamos la fórmula de ángulo de giro del eje por el torque longitud sobre J por G, reemplazando los valores que tenemos ahí, colocando ya el radio como está, obtenemos un ángulo de giro 0.0241 radianes. Ahora, si pi radianes son 180 grados, 0,0241, ¿cuánto es? Haciendo la regla de 3 nos queda que multiplicamos por 180 y dividimos entre pi, y eso nos da una equivalencia de 1.38 grados. Para ya la deformación unitaria cortante, pues simplemente tomamos el radio, aquí lo tenemos como ρ, es el radio máximo, en este caso sería entonces el C, y lo multiplicamos por el ángulo de giro que obtuvimos y lo dividimos sobre la longitud, y eso nos da el valor de deformación unitaria cortante.
Para el siguiente tramo, cortamos el eje BC. Tenemos los dos torques, 200, 300, van en el mismo sentido. Entonces estos dos se sumarían. Y aquí tenemos el del motor. Entonces tenemos acá que el torque en CD va a ser igual a 200 más 300, los 500 newton por metro. Aquí nuevamente es por el cortante máximo. Entonces tenemos el torque, multiplicamos por el radio. El radio es la mitad del diámetro que tenemos acá. Lo mismo aquí, a la 4. Y nos da 23.025.888.7, que equivale a 23.02 megapascales. El ángulo de giro, entonces lo tenemos con el torque multiplicado por la longitud sobre pi medios del radio que obtuvimos multiplicado por el módulo de rigidez, nos da 0.0319 radianes, que equivalen a 1.83 grados. Y la deformación unitaria, nuevamente, el radio por el ángulo de giro sobre la longitud, y nos da 8.50 por 10 a la menos 4 radianes. Listo, aquí hay que aclarar que nosotros cortamos de aquí para allá. Si hubiéramos cortado hacia el otro lado, o sea, si cortamos aquí, pues nos da que el eje CD tiene exactamente el torque de 500. Entonces ese es el que aplicábamos acá. Si hubiéramos tomado la figura que nos queda en el otro, cuando cortamos acá en BC, pues nos queda entonces que traemos 500, le quitamos 300, nos quedan los 200. Listo, entonces continuando acá, vamos a mirar que nos pedían el ángulo de giro desde B hasta D. Entonces eso quiere decir que tengo que tener el ángulo de giro que obtuve acá más el ángulo de giro que obtuve acá aplicando esta fórmula. Entonces tenemos ángulo de giro de 0.0241 más el ángulo de giro de 0.0319, y eso nos va a dar un ángulo de giro total de 0.056 radianes desde B hasta D. Entonces en toda esta sección del eje ya tenemos que el torque es 0 acá, entonces este sería el ángulo de giro de todo el eje. Para este otro ejercicio tenemos un par de torsión de 120 newton, se aplica sobre AB, y tenemos un esfuerzo permisible de 75 megapascales en todos los tres ejes. Un módulo de rigidez de 35. Nos piden hallar el diámetro para AB, el diámetro para CD, el diámetro para EF, el ángulo de torsión en el extremo A, el ángulo de torsión en el eje AB, en el eje CD y en el eje EF. Y aparte de eso también nos piden hallar la deformación unitaria. Listo, entonces continuamos desarrollándolo acá. Nos dice que las fórmulas que vamos a necesitar son el cortante, el ángulo de giro y también la deformación unitaria. Listo, entonces lo continuamos desarrollando acá en el video que sigue.